Estás escuchando Carreras Exitosas del Mundo IT, un espacio donde podrás aprender de tecnologías, los recorridos y experiencias de profesionales IT en un lenguaje simple. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Carreras Exitosas del Mundo IT. Nos encontramos acá con Brenda. Hola, Bren, ¿cómo va todo? Hola, Sofía, ¿todo bien vos? Todo muy bien, por suerte acá. Y hoy nos acompaña Bryce Moure, Full Stack Developer, Stripper, divulgador de tecnología. Y bueno, vamos a estar charlando un poco acerca de su trayectoria, de sus experiencias y de algunas otras curiosidades, como solemos hacer. Hola, Bryce, ¿cómo estás? Un gusto tenerte. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí y bueno, a pasar un buen rato y a charlar, ¿no? Claramente. Bueno, che, y un poco como para ir rompiendo el hielo. Veo que tocas la batería, ¿no? Toco la batería. Ojalá vivir de ello, ¿no? Será un buen tema. Bueno, ahí va un poco mi curiosidad. Contame un poco. Si hoy viene tu banda preferida, ¿cuál es tu banda preferida? Tengo muchas, es decir, podemos hacer lista larga. Me da igual porque diría que sí a todas. Todas, perfecto. Porque yo digo, bueno, viene hoy una de ellas y te dice, che, no vamos de gira, Bryce. Ya está. Largas la programación y decís, ya está. Rockstar. Yo diría que sí, que no suene mal, pero yo creo que voy a intentar justificarlo, ¿vale? Que no se piense que es una decisión, no sé, a lo loco. Por suerte, en el mundo del desarrollo, pues aunque de alguna forma dejemos el trabajo o las cosas salgan mal, tenemos manera de volver. Es decir, creo que es una carrera en la que somos muy privilegiados por el hecho de que alguien que deje su trabajo un año, si yo ahora, después de 13 años trabajando, como llevo, me largo un año con una gira con, me da igual, la banda que sea. Foo Fighters, que por desgracia ahora ya tienen nuevo, bueno, por desgracia, por suerte, ya tienen, por desgracia, no está Taylor, pero ha vuelto un nuevo batería, me llega ahora Dave Grohl y me dice, oye, Bryce, sé que no sabes tocar como él, pero te queremos aceptar igual. Me iría un año, o 2, o 3, y volvería al sector del desarrollo y creo que por suerte volvería a encontrar trabajo. No sé si el mejor, si el peor. Entonces, creo que hablamos, o que hablo en mi caso, desde un punto de vista también privilegiado por dedicarme al mundo del desarrollo de software. En otras profesiones igual no era tan fácil, pero sí que es cierto que la música es una de mis pasiones, así que creo que, oye, una oportunidad así creo que tampoco habría que decirle que no, ¿no? Tal cual, Claramente no. Totalmente. Y más con Foo Fighters. Claro. Sí, es como, bueno, estamos un poquito viejitos, pero también vamos. También diría que sí. Bueno, es que diría que sea cualquiera. Es que claro. Sí. No, tal cual, no para desperdiciar. Pero no significa que no me guste programar, que no me encante mi trabajo. Sí, si no, no lo haría. Que a veces, a ver si ahora vamos a pensar que estoy aquí, no sé. Porque sí. No, por favor. Bueno, esto de tener el privilegio, ¿no?, de estudiar desarrollo, ¿no? ¿Por qué elegiste la programación? ¿Hubo alguna otra carrera en mente? ¿Qué tiene de especial para vos? A ver, la música siempre me llamó mucho la atención, la música, el audiovisual, el sonido, pero sí que es cierto que es un mundo muy complicado poder encontrar trabajo y mucho más complicado poder vivir de una manera, yo creo que incluso digna en muchos casos, ¿no? No es que me interesara la programación desde un principio, lo que quizás me interesaba era más la tecnología o la informática como algo general porque yo no tenía conocimientos de programación. Y mucho menos, ya no es tener conocimientos, mucho menos ni conocía gente de mi entorno, ni gente mayor que de alguna forma me indicara que quizás era una buena decisión, una mala decisión o que acabar desarrollando software significaba algo concreto. No, para nada. Simplemente yo empecé a estudiar informática porque sí que la tecnología me llamaba la atención, sí que era una persona que pasaba sus horas en el ordenador, que le atraía, que le gustaba hacer, deshacer, aprender cosas nuevas, pero yo creo que como a mucha gente, sin más, no algo que de verdad marcara la diferencia y dijera, no, es que claro, aquí ya hay un talento oculto por parte de Bryce y tiene que ser programador, ni mucho menos, es algo que descubrí años después, incluso que no descubrí de verdad. Creo que si soy sincero conmigo mismo, creo que la programación no me empezó a fascinar hasta que después ya empecé a trabajar y empecé a entender bien qué significa esto de desarrollar software más allá de lo que tú aprendas estudiando. Y
Wow. ¿Hubo algún clic, algún punto clave que digas, bueno, estar todo el día en el ordenador, esto es lo mío? ¿Fue como algo o se fue dando así como me decís, fue como una cosita tras de la otra y se dio? Yo creo que no sé si fue el clic de esto de un día para otro, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando empecé a trabajar, pues no empecé con buen pie, era un trabajo muy exigente, tampoco era el mejor proyecto del mundo, pero hubo un momento en el que programar se convirtió en algo que, aunque ya me gustaba, me empezó a salir de alguna forma más innata. Es decir, Claro. no, es que sentarme a programar no tiene que ser más difícil que sentarnos a escribir algo, que igual lo vemos como algo más natural. Digo, si yo tengo que escribir una carta a unos amigos, pues tampoco tienen mayor dificultad. Pues en el momento que de alguna manera mi cabeza hizo el clic suficiente como para entender que la programación simplemente era que yo tengo unos mecanismos y que con esos mecanismos puedo acabar creando software de una manera lógica, en el momento que entendí eso, todo fue mucho más fácil. Creo que hasta que se llega a ese punto, pues pueden pasar meses, años, lo que sea, pero que de alguna forma también lo tenemos que perseguir. Y en el momento que llegas a él, pues yo hago la similitud con Matrix, que es una película que me gusta mucho, pues es un poco el Sekun Fu, ¿no? De Neo, el llegar a ese momento y decir, ok, no es tan complicado, no estamos haciendo magia. En realidad esto tiene un proceso marcado en los que seguimos unas reglas y ok, si yo hago esto, sé que voy a acabar consiguiendo esto otro. Y claro, cuando llegas a eso, pues yo creo que todo se relaja y todo empieza a fluir de otra manera. Es buenísimo. Claro, sí, Muy bueno. es realmente, es muy interesante en realidad lo que decís, porque creo que, creo que para mucha gente que puede llegar a estar empezando o aproximándose a la programación, debe ser clave escuchar algo así. Y yo algo que noto y que, bueno, que tanto Brenda como yo, como dijimos antes, te seguimos claramente, tenés un perfil que es muy, tanto formativo como informativo. Es realmente llamativo. Y mi duda es si vos tuviste a alguien así en tus comienzos. O sea, ¿dónde te formaste? ¿Cómo empieza tu formación? Es que creo que me estoy convirtiendo en lo que a mí me gustaría haber tenido. No sé si idealmente, de alguna forma. Yo tuve una formación muy clásica, sin más, es decir, profesores que llevaban mucho tiempo enseñando, pues la formación pues habitual que hay en España, que tenemos carrera por un lado, que tenemos formación profesional, pero que bueno, que en cierto modo hay unos patrones a la hora de enseñar, hay unos planes formativos bastante rígidos, sí que es cierto que han evolucionado, que han cambiado, pero que cuando yo estaba estudiando, yo empecé a trabajar hace 13 años ya, digamos que era muy, muy clásico, sin más. Yo me encontré estudiando sin saber muy bien hacia dónde iba, empecé a trabajar sin saber muy bien si había opciones, no había opciones. Antes de empezar a estudiar informática, nadie estudiando pues, en el colegio, en el instituto, nadie me dio una charla para decirme, mira, quizás el desarrollo de software o la ingeniería es una carrera que funciona de esta manera, que hay estas opciones, que tiene estas cosas buenas, que tiene estas cosas malas. Yo creo que en muchos casos, y creo que por suerte a día de hoy está cambiando, todo se basaba en que tú tienes una edad y tienes que hacer unas cosas. Tú tienes 16 años, tienes que ir al instituto, tienes 18 años, tienes que elegir una carrera. ¿Qué carrera? Siguiendo algún patrón, siguiendo que alguien te haya de alguna forma ayudado, analizado y te esté empujando hacia donde debes estar, ni idea. Yo creo que en muchos casos vamos un poco por inercia y dices, bueno, pues es que tengo que estudiar algo, como que ya es obligatorio. Sí o sí tengo que estudiar algo y sí o sí, si puedo estudiar una carrera, mejor que estudiar cualquier otra cosa porque eso de alguna manera pues ya me va a colocar por encima. Claro, yo creo que al final son un montón de perjuicios que nos llevan a un punto que no sabemos si debemos estar allí o si no debemos estar. Entonces, por eso yo he intentado adoptar la postura más sincera y más realista, de decir, ok, ¿quieres estudiar programación? Me parece genial. ¿Cuál es la mejor forma de estudiar programación? Pues cada persona es un mundo. Y para alguien será genial estudiar desde un bootcamp, para alguien será genial estudiar de forma autodidacta y para alguien será genial estudiar desde la universidad, desde el ciclo formativo, desde lo que sea. Y creo que esa es la realidad que a mí nunca nadie me planteó
igual que hablando justo de esto, de cómo estudiar, igual de hablar de un montón de cosas, de decir, oye, pues hay mejores salarios, peores salarios, hay mejores jefes, peores jefes, yo lo pasé muy mal, o yo al principio no tenía ni idea de lo que era programar. Es decir, un poco, no quiero ser un perfil academia, no quiero ser un perfil profesor, porque tampoco creo que sea eso. Simplemente quiero ser una persona que le gusta compartir, que le gusta que compartan también con ella y que aprendamos todos en comunidad, porque creo que las cosas en conjunto siempre se llega muchísimo más lejos. Así que no es ni más ni menos que intentar tener algo que nos permita seguir creciendo a todo el mundo y que, sobre todo a la gente, y yo también me oriento bastante en esas personas que están empezando, sobre todo intentar, no voy a decir dar trucos o intentar saltarnos pasos, porque creo que cada persona tiene que equivocarse y tiene que aprender sobre sus propios errores, pero a veces no cuesta nada, ¿no? El decir, oye, llevo estudiando 4 meses y es que no me entero de nada, no pasa nada. A muchísima gente le pasa, muchísima gente no se entera. Yo estudié muchos años y tampoco me enteraba, y yo llevo trabajando muchos años y hay días que no me entero tampoco de nada, y a veces simplemente con decir esas palabras, que te las diga alguien, que yo hubiese agradecido también que me las dijeran, pues creo que ayuda tanto como puede ser el curso de turno, de decir, no, este es un curso súper profesional que vas a aprender un poco, pero también necesitas esa parte más, no sé, humana, si la queremos llamar Claro, sí. de alguna manera. Totalmente. Sí, está bueno esto que nombras, ¿no? Que cada uno tiene su tiempo y va a saber a encontrar eso, ¿no? Que es lo mejor, un bootcamp, ir a la facultad, eso está bueno porque hay mucha gente que es como que va directo a buscar ¿cómo se dice? Agarra la punta del iceberg y se queda con eso, y hay un montón de información, y las comunidades que se han formado hoy en día son geniales. Sí. Hace mucho hincapié que tus inicios fueron como bastante rígidos. ¿Fue difícil conseguir tu primer trabajo en lo que es tecnología? Como comentás, no sabías lo que era programar o... No fue difícil. Sí. La verdad es que no fue difícil, porque yo empecé a hacer prácticas ya en una empresa al estar finalizando mis estudios, Sí. y esa empresa ya me contrató. Entonces, bueno, en cierto modo yo no llegué ni a estar parado, ¿no? Yo ya acabé de estudiar y me puse a trabajar. Lo que sí es que en la empresa en la que empecé a trabajar, pues quizás no empecé con el mejor pie. Estaba en un proyecto súper exigente, sinceramente, y ahora a día de hoy no me cuesta nada decirlo, con malos gestores, es decir, gente que se aprovecha del perfil que tienes, de que te estés dando una oportunidad, gente que no le importa. Ya no voy a hablar a nivel personal, ¿no? Que fuera un mal jefe, ¿no? Al final esto es un engranaje mucho más rápido y es una filosofía de empresa, de proyectos, de planificaciones, de presupuestos. Hay muchísimas cosas de por medio. Pero bueno, resumiéndolo, yo entré en una empresa en la que ya prácticamente desde el mes 1 yo estaba haciendo horas extras, trabajando sábados y domingos y viviendo muchas barbaridades. Que en su día te duelen, te cuesta llevarlo, pero que en cierto modo agradeces también porque dices, oye, tengo trabajo, y tener un trabajo en el día a día pues es muy complicado, y saber que vas a acabar teniendo pues una progresión o algo así, y hasta casi te ves con la obligación de dar las gracias. Después, con el paso de los años, entiendes que, bueno, gracias sí, pero igual la empresa te tiene que dar las gracias más a ti que tú a ella, ¿no? Porque tú al final estás haciendo un montón de cosas por las que nadie en muchos casos te va a valorar o te va a acabar remunerando, pero que bueno, que en cierto modo yo también lo cuento como que en un año yo trabajara ya 2 prácticamente con las horas extra que eché, así que de alguna forma me sirvió también para aprender más y más rápido, ¿no? Y aprender de los errores, que creo que también es importante ir abriendo los ojos y no caer siempre en el mismo problema. Te pasa una vez, te pasa 2, pero sé que al Bryce de 36 años que tengo ahora no le pasaría ni de broma, pero claro, con 22, 23 años, pues oye, Sí. yo creo que todo el mundo tiene sus procesos, ¿no? Es el momento en realidad para cometer Claro. esos errores, totalmente. Sí. Y es que no pasa nada, es decir, ojalá que no tenga que pasar todo el mundo por ellos, pero bueno, que no es la muerte, ¿no? Que al fin y al cabo pues son cosas que son muy cuestionables moralmente y profesionalmente, pero que bueno, hay que verlo como que está en el pasado, que se ha mejorado y ya está, que al fin y al cabo es lo importante.
Totalmente. Y bueno, vos, bueno, como venimos diciendo, hace 13 años ya que trabajás como programador, netamente. Sí, 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 Bueno, sí. y con todo este tiempo, desde, como decís, empresas, desde multinacionales, desde trabajos más en esa suerte de relación de dependencia, y bueno, Mm. eventualmente en 2014-2015 empezás a virar, ¿no? Si mal no Sí, leí, sí, sí, sí. nada, y pasás como a ser freelancer. En Mm. todo este tiempo, es decir, en todos esos 13 años, que es un carrerón ya, ¿cuál crees que fue como uno de los proyectos que más te gustó desarrollar? ¿Y por qué? Es que, mira, digo dos, y dos que en cierto modo no fueron ni los mejores, ni los que al fin y al cabo fueran igual el mejor momento de mi carrera, ni mucho menos. Pero claro, son los que me marcan y creo que muchas veces es Claro, como hay que medir las cosas. Sí. El primer proyecto en el que trabajé, que hace un minuto estaba hablando de lo mal que lo pasé, pero Ujú. claro, trabajar para un proyecto real, para algo palpable. Yo empecé a trabajar en una aplicación que era para la Federación Española de Fútbol, aquí en España. Era un proyecto de, creo que 2 millones de euros en su día, una cosa muy grande, un equipo muy grande. Pero claro, el saber que yo de alguna forma, que bueno, imagínate lo que puedes hacer el primer mes de trabajo, los 2 primeros meses. Pintabas colores en unos botones, ¿no? Tampoco es que hicieras muchas cosas, ¿no? pero era Pero en muy cierto modo, tangible, seguro. claro, Sí, claro, pero ese botón era real y lo iba a utilizar alguien, claro. alguien Sí, 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 real de una sí. aplicación de algo que al final no es que yo sea muy futbolero, ¿no? Pero que dices, oye, que esto no es la aplicación que tú estabas haciendo en clase, que esto de alguna forma lo va a utilizar pues todo el mundo de el fútbol a nivel español. Bueno, pues dices, oye, quizás estás haciendo ahí algo, no voy a decir grande, porque al final tú eres ahí una piececita más de todo ese trabajo, pero como que vienes de hacer algo que es prácticas en clase o Sí, pequeñas aplicaciones y te pasas a algo que dices, no, esto es real, esto es tangible y como que eso me acabó de alguna forma, a pesar de la parte mala, sí que me acabó de alguna forma decir, oye, es que ¿a dónde se puede llegar creando software? ¿Y dónde puedes tú dejar tu huella de alguna manera? ¿En qué tipo de al final desarrollos, aplicaciones? Y eso me gustó muchísimo. Y por otra parte, el otro proyecto es cuando yo empecé a trabajar como freelance. Sí. Creé aplicaciones, imagínate, pues muy, muy simples, porque no tenías ni el tiempo, ni los recursos, ni el conocimiento en muchos casos. Y una de mis primeras aplicaciones fue una aplicación de notas, por ejemplo, o fueron aplicaciones mira, de unos videojuegos muy simples, pero son cosas que, en cierto modo, es lo que me permitió que hayan pasado 9 años desde que yo comencé como freelance y que a día de hoy pueda seguir viviendo de eso. Con cambios, obviamente no es igual mi trabajo hace 9 años que ahora, pero fue la pata principal para comenzar a ganar dinero para que yo pudiera mantener mi negocio y para mantener el negocio como lo concibo yo ahora, que es siendo una persona autónoma que puede tomar sus decisiones, que no depende de una sola empresa en concreto, que nada malo, es decir, que ahora no estoy hablando de que no, eres freelance o el resto todo mal, no, 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 es decir, que cada persona tiene que buscar con lo que se sienta a gusto, con lo que puede, con lo que sea, pero fue como ese punto de inflexión. Sin esas primeras aplicaciones, que hoy en día, pues si las vemos, pues darían vergüenza a muchos niveles, pues en cierto no, modo es lo que me permitió, de alguna forma, decir, abandono mi trabajo, un trabajo bien pagado, un trabajo en una multinacional, un trabajo serio, con equipos grandes, con aplicaciones grandes, un buen trabajo, vamos a ser sinceros, y decir, me voy a mi casa a hacer aplicaciones de estas que hago en 15 días o en 20 días, porque tampoco le puedo dedicar mucho tiempo, porque hay que diversificar de alguna manera para intentar sacarle rendimiento y acabar pagando facturas a fin de mes. Entonces también le tengo es verdad. muchísimo cariño a esos primeros proyectos. Qué lindo, qué lindo, qué Es que lindo. sí, o sea, Lindo el recorrido que tiene, es muy lindo, sí, realmente. es como que remontan a los que estamos por ahí arrancando, es como decís, oh, esta aplicación, Sí, el checklist que todos hacemos cuando Sí, sí, arrancamos, sí. Sí, sí, sí. pero cuando lo ves decís, bueno, eso fue lo primero que No, no, llenó no, la fue. olla, como decimos, ¿no? Como pagó la factura. Sí, sí, sí. Eh, La verdad es eh, que muy buenos recuerdos y aparte hasta hay historia curiosa sobre esa aplicación y todo. Yo creo que a todo el mundo le suena más o menos la aplicación Google Keep.
es la Sí, aplicación de Sí. notas de Google. Bueno, pues yo empecé a desarrollar aplicaciones para iOS y Android, y sí que es cierto que en Android empezaba a ver algo, pero en iOS no había nada. Entonces yo, en cierto modo, me dediqué, vamos a ser realistas, a plagiar Google Keep, ¿no? Porque no había una opción para iOS. Scrapeaba la web, bueno, monté yo por encima un sistema de autenticación, de notificaciones. Bueno, intenté montar con los medios que yo tenía, pues una especie de Google Keep. Le llamé GoKeep. Con eso solo, bueno, ya nos hacemos una idea. Bien. Tiene una Eh, referencia, cualquier cosa, un claro, homenaje. y eso, vamos a llamarlo homenaje, vamos a llamarlo homenaje. Bueno, bueno. El caso es que funcionó súper bien, que se descargó millones de veces, que llegó a número 1 en decenas de países, que después apareció Google y me dijo, oye, Bryce, que quizás esta aplicación, pues nosotros también tenemos la nuestra, y digo, vale, ya la retiro. Pero bueno, que al Tranquilísimo, vos, final... viste. No, es decir, ya creo que la aplicación ya llegó mucho más lejos de lo que cualquier persona pensaría, entonces también hay que saber retirarse a tiempo, ¿no? Tampoco ahora voy a Claro. pretender hacerle la batalla a Google en aplicaciones. Te ibas a meter en un terreno muy interesante, sin dudas, igual. Sí. Nada. Abandone el barco. Nada, perfecto. Y esto, bueno, comenzaste como freelance con estos proyectos y el streamear, eso... Pues ¿cómo hace arranca? 5 años casi. Yo empecé como freelance y sí que es cierto que estuve viviendo fuera de mi ciudad natal Sí. 11 años, ¿no? Y Sí. hace 5, pues precisamente, en cierto modo, gracias a ser freelance, a que yo ya trabajaba con proyectos, tenía mis propias aplicaciones, pero no tenía que estar viviendo en un sitio concreto. Entonces lo que decidí hace 5 años fue, venga, ¿por qué no vuelvo a mi ciudad natal? Hablo de ciudad porque es ciudad, con título de ciudad. Somos 15.000 habitantes, no es un sitio súper grande, pero tampoco es un Sí, pueblito. Pero bueno, es una Claro. ciudad, digamos. para nada, no, es una ciudad, linda ciudad, por favor. Es una ciudad, vamos a llamarle, porque sí que lo es, legalmente, oficialmente, pero bueno, a veces digo pueblo, precisamente, sobre todo cuando se compara con los grandes núcleos de ciudades, que hablamos de 1 millón, de 2 Sí, millones, de 3 totalmente. millones, y yo estoy diciendo ciudad y al final acabo diciendo que somos 15.000 personas. Bueno, el caso es que al final me pude volver, tomé la decisión de volver para aquí hace 5 años, en un lugar, en una localidad, pues con tan poca gente, digamos, no hay industria de software, no hay comunidad como tal. Dije, bueno, yo he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo gracias a lo que comparte la gente, porque no intento hacer yo lo mismo. Las cosas que he aprendido, sobre todo como desarrollador en mobile, que creo que hay muy poca documentación, a día de hoy sigue habiendo muy poca, yo tuve que aprender, pues, que si la documentación oficial, que si el blog perdido en no sé dónde, como que no era tan fácil como si yo ahora digo, bueno, pues quiero aprender, no lo sé, React con JavaScript, pues como que hay montones de recursos, pero a nivel de desarrollo nativo, pues prácticamente no había nada, y me puse a compartir sobre Android y sobre iOS en desarrollo nativo, abrí el canal y dije, pues es una forma de intentar yo unirme a una comunidad, aunque sea yo la persona que está creando el contenido. Después sí que es cierto que, bueno, a día de hoy como que ya ha mutado ese concepto, ¿no? De únicamente compartir unos vídeos, por lo que sea, acabó gustando, y sí que es cierto que a día de hoy pues ocupa una gran parte ya de mi tiempo, que no es algo tan anecdótico. Creo que de querer empezar en el mundo de la creación de contenido lo tienes que hacer con la única premisa de que quieres compartir y quieres ayudar, que nadie espere decir voy a ganar, no sé, ni $1, si me apuras, con eso, pero que al final sí que se ha acabado convirtiendo de alguna forma también en parte de mi modo de vida, pero llevo 5 años hasta empezar a ver algo, digamos algo que de verdad te repercuta económicamente, porque esto cómo funcionó. Yo ya estaba trabajando, tenía mis aplicaciones, trabajaba para ciertos proyectos en distintas empresas, fuera y dentro de España. Me apetecía mucho la parte de empezar a compartir algo, y digamos que el tiempo que yo compartía era tiempo que no generaba de alguna forma nada económicamente. Claro. Entonces, con lo que ganaba por un lado, yo lo invertía en el otro. Y hasta que apareció el retorno, pues pasaron 3 años literalmente. Es decir que, bueno, está bien, pero hay que saber también estar ahí si de verdad lo que acabas también buscando es que de alguna forma se convierta en una herramienta también de tu día a día. Ya no solo el hacerlo pues más esporádicamente, sino que digas, claro, yo a día de hoy igual le dedico a crear contenido 5 horas de mi vida, 6 horas de mi vida.
Es si muchísimo. no existiese un retorno, de alguna forma, pues sería imposible mantenerlo año tras año, porque no podrías ni llegar a fin de mes, si me apuras. No, tal Totalmente, cual. Aparte, totalmente. arrancás tempranísimo, me imagino. O sea, el día debe ser de 30 horas. Sí, No, sí, sí, sí. Son No, más. pero no es broma. Que nadie piense que al final todo esto se traduce en trabajar menos. Yo creo que no. trabajo más que No, nunca, si me apuro. Pero bueno, con gusto y claro. un poco teniendo también en mente que cuando pues no se puede trabajar o hay otras prioridades, pues que no se hace y ya está. Que creo que eso Claro. también es importante. Eso, la verdad que está muy bueno, pero claramente sí, yo te iba a decir eso, porque en realidad tu faceta como divulgador y comunicador, o educador en realidad, porque la realidad es esa, estás educando a una gran generación de programadores que estamos empezando así todos chiquitos y nos parece Gracias. genial. Y ahí hay una particularidad que te quería preguntar sobre tu libro, sobre tu primer libro, que es el de GitHub, que me parece, yo lo vi y dije, me parece genial, porque, claro, hay muy poco material claro, digamos, e instructivo sobre esto, porque es como que se da por sentado, siento, en la industria de la programación, y es una herramienta Sí. clave. Así que Yo- contame un poquito de eso, de qué te llevó a hacer que sea realmente eso. sí. A ver, yo con el paso de los años, claro, esto te lo va marcando también tus experiencias, la propia comunidad. Yo empecé a crear contenido de lo que a mí me apetecía y ya está, ¿no? De las cosas que yo iba aprendiendo. Pero con el paso del tiempo también me fui dando cuenta y agarrándole mucho cariño a que de verdad, obviamente yo no puedo, no sé, generar contenido para todo tipo de personas que quieren desarrollar o que ya están desarrollando. Yo no soy una academia, yo soy una persona que hace lo que puede, ¿no? Sí. Y donde acabé encontrando la mayor satisfacción precisamente es en gente que está comenzando. Y cuando nos quedamos en la parte de gente que está comenzando, sí que es cierto que hay gente que tiene la oportunidad de ir a la universidad o de estudiar de una manera concreta o dedicarle más o menos horas, pero creo que de alguna forma, ya que software es una ingeniería y tendemos a lo técnico, al fin y al cabo son los fundamentos de nuestra carrera, todo se intenta sobre tecnificar de alguna forma. Y a veces, y a mí me ha ocurrido, explicarme las cosas de una manera, yo no enterarme de nada y que otra persona explicándote exactamente los mismos conceptos, pero de otra manera, lo acabas entendiendo. Y creo que muchas veces Sí. se estaba hasta intentando establecer una barrera. De que, no, claro, tú como eres desarrollador, si quieres aprender un nuevo framework, te tienes que ir a mi documentación, que no la entiende ni la persona que la ha creado, y ya está. Y si no eres capaz de atenderla, pues vuelve dentro de 3 años, ¿no? Y a ver si así eres capaz. Y no creo que esos sean ahora los límites a la hora de poder aprender ingeniería de software. Sí que hay términos muy complejos que hay que dedicarle mucho tiempo, pero lo que no puede ser es que yo acabé de estudiar, nunca nadie me habló de Git y de GitHub. Yo empecé a trabajar, Es real, sí. nunca nadie me habló, empecé con SVN, pero es que yo no tenía ni el concepto de que existiera algo que fuera Git. Al fin y al cabo. Y después te lo encuentras en tu día a día y dices, vale, pues venga, hay que aprenderlo desde cero, a ver qué tenemos por aquí. Entonces, estas cosas son las que me llevan de a mí de alguna forma a intentar generar cierto contenido. Entonces, como todo el mundo también, de alguna forma, me empezaba a demostrar que Git y GitHub estaban ahí, pero que tampoco tenían ni idea, dije, pues bueno, vamos a hacer un curso. Vamos a hacer un curso en directo, hicimos un curso de 5 horas, que creo que es suficiente por lo menos para tener, pues yo creo que los fundamentos, tanto de Git y de GitHub. El curso es gratuito, está en YouTube, y lo que me llevo es, vale, y si de alguna forma yo tenía ganas de escribir, es que digo escribir un libro, yo tengo muchísimo respeto por cualquier persona que escriba libros, porque soy una persona Sí. lectora, que le encanta la ciencia ficción, le encantan los cómics, siempre me ha gustado leer, y como que para mí un escritor y una escritora es alguien que respect, ¿no? De alguna forma. Entonces, Totalmente. casi como decir, no, estoy escribiendo mi primer libro, no, me suena, Bryce, te estás pasando, no eres es escritor real. ni mucho menos. Pero bueno, de Pero alguna sí, forma, no, que va. Yo escribí letras en un Word y eso se acabó imprimiendo de alguna forma, vamos a llamarlo así. La verdad es que me apetecía escribir, pero por el hecho
de que nunca lo hice, creo que está bien probar nuevas cosas y decir, bueno, ya tengo el curso. No quiero que el libro justo que haga o el primer libro que yo tenga que hacer, que al final sea no, o compras mi libro o este conocimiento, lo sentimos, hay que pagar por él. Claro. Siempre intento que otra gente pague. La gente que puede pague, ¿no? De alguna forma, Claro. que una empresa pague, Sí. que una empresa patrocine, que la gente que de verdad quiera ayudar y diga, oye, Bryce, mira, la suscripción en Twitch, $3, pues me da igual porque al final es tomarme pues un café, una cerveza, no sé qué, toma para ti. Pero no quiero que sea a cambio de lo que yo hago. Por lo menos que el día de mañana me trago mis palabras, hace falta que todo sea de pago, porque al final habrá que pagar facturas y igual lo hay que hacer. Pero bueno, a día de hoy intento perseguir justo lo contrario. Entonces, como ya el curso estaba abierto en YouTube, dije, ¿y por qué no intento crear una guía donde puedas acompañar el curso con la guía para que la puedas leer, igual si no estás viendo el curso, para que tengas un sitio de referencia y aparte de alguna forma completar algún conocimiento, porque yo cuando iba haciendo el curso hay cosas que se te quedan, se te pasan por alto, o hay cosas en las que quizás piensas que es mejor no entrar o que no das explicado de forma tan en profundidad. Pues dije, venga, pues vamos a hacer el libro y ahí vamos a intentar pues completar para acabar creando lo que yo diría ese curso bueno, lo que yo tenía en mente de alguna forma, y al final lo que acabó quedando es ese libro de unas 300 hojitas que lo saqué en Amazon, lo saqué en Limpub y que ahora esto es lo que más vergüenza me da decir, que es que en España se lanzó hace 2 meses y lleva número 1 2 meses en la categoría de la sección de desarrollo de software, delante del Clean Code, delante de Programmatic Programmer, es decir, de libros que para mí son Biblias de alguna forma, y ahora ves mi libro allí delante no. que no sé, yo qué sé, me da mucha vergüenza. Sin ninguna vergüenza, No, pero pero sin ninguna vergüenza no. vergüenza, con mucha honra, porque realmente, a ver, lo decimos como personas que se están adentrando en la programación. A mí me parece realmente una genialidad. Y es como decís vos, hay muchas cosas que quizás ahora en la programación se están dando por sentadas. Git y GitHub es el dios de las cosas que se están dando por sentadas. Así que lo agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón. Muchas gracias. Que hayas sacado ese material y ese curso. Sí. No, realmente el curso de YouTube es buenísimo. Una fiesta. Lo estoy haciendo también por una cuestión de que no hay material y está número 1 porque justamente es algo hiper demandado, estés acá en Argentina, estés en España, estés donde estés y más que merecido ese puesto número 1. Sí, por muchas gracias. Lo defendemos a capa y espada ese número 1. Sí. No sé, me pilló bastante desprevenido porque obviamente lo intentas hacer lo mejor que puedes, con toda la ilusión del mundo, ¿no? Pero tampoco cuentas, no sé, que al final a la gente le guste, que el feedback sea bueno, que la gente también te esté apoyando. También hay que ser realistas, es decir, vamos a ser realistas de que al final pues Mouredev o Bryce tiene ciertos seguidores en redes sociales y a día de hoy es una herramienta potentísima. Entonces, creo que en este caso no es tanto validar que el libro sea bueno, sino que al final yo también estoy llegando a mucha gente y también es más fácil vender, ¿no? Eso yo creo que tengo que ser sincero conmigo mismo, que igual si yo no tuviera pues ningún seguidor en redes sociales, pues ese libro podría ser infinitamente mejor, igual no se vendía tanto, por el simple hecho de que tampoco eres capaz de darte a conocer y eso a día de hoy casi es lo que más cuesta, ¿no? Al fin y al cabo, más que vender es el darse a conocer. El darse a conocer. Sí, totalmente. Sí. Pero bueno, lo defendemos a full. Sí. Y bueno, en esto que hablábamos hace un cachitín, ¿no? El tema de los tiempos siendo freelancer, que dicen, trabajas por tu cuenta, trabajas cuando querés. Bueno, no es así. ¿Y cómo balanceas eso en tu cotidianidad? ¿Cómo te tomas tus tiempitos de descanso el fin de semana? Decís, bueno, yo este fin de no toco la compu, me tomo una cervecita, tranqui. He ido consiguiendo con el paso de los años eso, pero yo empecé, y yo creo que a día de hoy aún estoy muy lejos de conseguirlo. Soy una persona que trabaja muchas horas precisamente por no querer dejar de lado muchos proyectos. No, también quiero ser sincero, esto no significa que claro, como es freelance tiene que trabajar 20 horas porque si no es incapaz de pagar facturas. No.
Es decir, tampoco es eso, ni mucho menos, ni mucho menos. Pero sí que es cierto que soy una persona que me gusta hacer cosas y cuando veo oportunidades también me cuesta mucho decir que no. Acabo diciendo que no a ciertas cosas, pero hay otras oportunidades que, bueno, mientras me lo pueda permitir, pues creo que tampoco es terrible decir que no. Yo no voy a ser la persona, y esto no, y quizás está mal decirlo, pero bueno, como estoy trabajando para algo que repercute en mí mismo, yo te puedo decir, mira, estás trabajando en una empresa, pues, trabaja tus 8 horas, que es, por ejemplo, la media que se trabaja aquí en España. Y si algún día tienes que trabajar 9, pues venga, trabaja. Pero que tampoco es eso un punto por el que ahora ya todos los días te hagan trabajar 9. Pero en cambio, yo trabajando como freelance y en cierto modo pudiendo ser más dueño de ese tiempo para bien y para mal, pues me ha permitido llegar a ciertas cosas. Empecé a crear contenido, quise hacer un push en crear contenido, o cuando comencé como freelance, pues yo eché jornadas interminables, de horas tras horas, de noches, de fines de semana, de festivos, sin vacaciones, es decir, todo eso yo lo hice y muchas veces lo tengo también que hacer, pero sí que es cierto que con el paso de los años, de alguna manera, pues ya intento ser, no sé, mucho más conservador en ese aspecto y me gusta también reflejarlo. Me gusta decir, oye, es viernes, yo hago directos todos los viernes y yo los viernes en vez de programar, llego a Twitch con mi café y digo, pues hoy vamos a charlar. ¿Y de qué vamos a charlar? Pues igual no charlamos de programación. ¿Queréis charlar de cómics? Charlamos de cómics. ¿Queréis charlar de que ha salido un nuevo videojuego? Pues hablamos de un nuevo videojuego. ¿Por qué no pasa nada? Porque no todo es programar. Y no significa que el fin de semana yo no pueda desconectar, no pueda salir y yo el lunes o el día que sea tenga que estar aquí trabajando mis 20 horas. Entonces intento de alguna forma, o creo que he logrado en cierto modo, que no me pese el tener cuando tengo que trabajar mucho y que no me pese el cuando no tengo que trabajar. Ahora mismo, cuando estamos grabando, yo el próximo miércoles pues me voy a un festival. Ya está, voy a estar sin tocar un ordenador 4 días, 5 días, pues mala suerte. Es decir, si explota algo, pues lo sentimos, pero igual yo no puedo arreglarlo. Creo que también hay que llegar a ese punto, pero el día que hay que estar haciendo cosas, pues me voy a quedar. Ese es un poco al final mi filosofía. No es que tenga unos tiempos súper marcados, no es que tenga unos horarios súper limitados, lo que intento es ser muy organizado. De decir, siempre quiero saber lo que yo tengo que hacer a lo largo del día y también saber que si hay un imprevisto y yo tengo que apagar el ordenador y largarme porque hay cualquier cosa de fuerza mayor, que es más importante que mi trabajo, pues tampoco me va a dar pena, ¿no? Creo que eso es lo importante. Excelente, buen balance. Un buen balance, eso te iba a decir, que en realidad te lo da la experiencia, claramente, y los años y ir probando. Es algo que yo creo que es eso. Se logra con el paso del tiempo. No es algo que tampoco tenga que ser a día uno. Tengo tantas historias buenas para contar como malas, ¿no? Entonces tampoco es el mundo ideal. Claro. No, totalmente. Pero bueno, evidentemente se nota que estos años de experiencia los has aprovechado al máximo. Bueno, y un poco, como hablábamos antes también de la llegada que tenés. Tenés una gran comunidad. La verdad que es destacable realmente la comunidad que tenés. Y te quería preguntar eso, si capaz como educador y bueno, y como comunicador, ¿crees que ha aumentado la participación de las mujeres en el mundo IT? Porque me imagino que en estos 13 años debes haber visto un cambio mínimo. He visto un cambio, pero sí que es cierto que yo creo que no sé si la palabra es suficiente, ¿no? Yo creo que al final será suficiente cuando toda persona que de verdad quiera estudiar desarrollo o que quiera crear contenido o que quiera trabajar de lo que sea tenga la oportunidad. Y no sé si de verdad aún estamos en este punto. Yo cuando estaba estudiando, pues el primer año había 2 mujeres en mi clase, segundo año una, tercer año ninguna, ¿no? Fue así una cosa, claro. Sí. Fue trabajando durante todos estos años muy pocas. Claro, yo ya no sé, no creo que sea tampoco ahora aquí de entrar en el debate de por qué más, por qué menos. Yo tengo mi idea yo creo que en cierto modo sí que no se fomenta igual. No se ha fomentado igual en un hombre que en una mujer al final este tipo de carreras, pero igual a mí no me fomentaron también otro tipo. Y creo que al final, obviamente, ninguna carrera debe tener sexo y ninguna carrera debe marcarte límites de alguna forma, y creo que en cierto modo sí que se establecen límites. ¿Hay una evolución? Por supuesto que hay una evolución. Yo conozco a también muchas mujeres en el sector que
muchas no han tenido problemas, pero que hay muchas otras que sí. ¿Qué quiere decir esto? Que yo al final hago balance y digo, bueno, ¿cuántos hombres tuvieron problemas por la condición de ser hombres? Y la verdad es que no encuentro tantos problemas. En cambio, con mujeres, y me suele pasar bastante. Incluso ahora de la parte de creación de contenido, pues lo veo mucho más claro. Yo lo siento, es decir, yo entiendo que cada persona lo vea de una manera concreta, pero a mí, mi realidad y mis hechos es que yo he llegado a ver cómo se despedía a una mujer en el trabajo por quedarse embarazada. Claro. Pues Sí. no lo sé. Es decir, ahora obviamente habrá muchas que no y obviamente ojalá lleguemos al punto de que sean cero, pero yo he visto estas situaciones. Entonces, si ahora es esto un poco lo que alguna empresa, que no sean todas, pues de alguna forma lo toman como una carta para establecer límites, poderes o lo que sea, pues a mí no me vale. Y yo lo que voy a defender es que aún nos queda mucho, mucho que hacer en todos los aspectos, ¿no? Totalmente, sí, es eso, va a llevar tiempo también. Como Sí, 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 todos sí. los como buenos procesos, Creo que mucho totalmente. mejor que hace años, pero bueno, no lo sé. Es decir, hay situaciones que yo sigo viendo y que sigo viendo a diario y que yo siendo una persona que crea contenido y que a día de hoy tiene a 1 millón de personas en diferentes redes, bueno, hay alguien que no sabe, es barbudo, no sé qué. Sí, es decir, insultos hay, haters Sí, existen, obvio, el hate, pero eso te iba a decir. en, no sé, en número, he visto a compañeras cómo se les ataca, pero por el simple hecho de sí. ser mujer. Sí. Es que a mí una mujer no me va a explicar tecnología. Es decir, Es re de fuerte. verdad, a mí nunca nadie me ha dicho eso. Nunca me ha dicho nadie de ese 1 millón de personas con las millones de visualizaciones que van los vídeos, nunca nadie me ha dicho, a mí un hombre con barba no me va a explicar programación. Claro. Entonces, claro, hay cosas y obviamente eso hay que cambiarlo y de alguna forma hay que reflejarlo. Claro, Sí, creo que totalmente, estamos en totalmente. un momento bisagra y Claro. como hay cosas que fueron cambiando de acá a unos años, esperemos que sea mucho mayor el cambio, pero Sí. sí, hay compañeras de la parte de divulgación que una de España puntualmente, justamente siempre tiene repercusiones pobre con sus contenidos, con cosas re banales y no está bueno. Pero bueno, yo creo que va a haber un momento en el que se tiene que terminar. Sí. Pero bueno. Bueno, la verdad es que Maure, te hago una pregunta más, como ya para ir finalizando. Okay. Es como siempre volviendo un poquito a lo mismo, ¿no? Pero es como apuntamos, ¿no? a este público que está empezando, que busca motivarse. ¿Qué consejo le darías a una persona que dice, bueno, sí, esto es lo mío, quiero arrancar a programar, más o menos tengo una idea, pero ¿qué consejo le dirías? Paciencia. Sí. Muchísima Mucho. paciencia. Creo que es lo que muchas veces nos falta, que queremos ya ver resultados, que queremos conseguir cosas, que nos comparamos con tal persona que lo ha conseguido, que ha hecho, que ha estudiado, que ya tiene trabajo, que gana tanto dinero, lo que sea. Y creo que si algo tiene el mundo del desarrollo es que es accesible, es muy accesible, porque en cierto modo hay muchas formas de formarse y las empresas yo creo que cada vez lo tienen más claro de que no hay que establecer límites al nivel de estudio, sino hay que establecer límites a los conocimientos y a lo que puede ofrecer cada persona como individuo, como individuo de alguna forma. Pero para llegar a eso, creo que lo único que es importante es que creamos en nosotros de alguna manera, que sepamos que es una carrera de fondo, que esto no es cuestión de me voy a enfocar un mes muchísimo y ya está. Puede ser un mes, puede ser un año, pueden ser 5 años. No lo sabemos, en cierto modo, cada persona aprende un ritmo, pero para aprender a programar, para conseguir un trabajo, no hay que ser más guapo, ni más fuerte, ni más listo, ¿no? Es un trabajo como otro cualquiera, pero que sí que exige aguantar, en cierto modo, todo el proceso. Sí, 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 es sí. un proceso Una- duro. es real que la paciencia la paciencia es la clave en casi todas las áreas de la vida, pero en la Sí, programación sí, es sí. como
es una filosofía de vida directamente. Sí, es que hay que aprender a vivir con ella, si no nos acaba hundiendo. Por eso la programación yo creo que es tan importante en aprenderla de manera general, no solo a una persona que quiera dedicarse al desarrollo de software, porque creo que también aprendes en cierto modo a gestionarte, a gestionar tus propios problemas, a lidiar con el fracaso, ¿no? Que yo creo que tantas veces nos cuesta entender eso y que no somos capaces de... todo es un drama muchas veces. Sí. Y todo es un drama muchas veces y hay dramas que sí que son terribles y otras cosas son tonterías que debería durarte la preocupación media hora, ¿no? Y Totalmente. Cada día yo creo que nos preocupan más cosas que igual no deberíamos darle tanta importancia. Y a veces es eso. Hay un fracaso escolar o el trabajo, no sé qué, no pasa nada. ¿Estás bien de salud? ¿Cómo está tu familia? Pues el resto todo se soluciona. Es decir, entonces tenemos también que verlo de otra manera, con otra filosofía. Bueno, totalmente de acuerdo. No miremos tanto LinkedIn. Sí, qué difícil LinkedIn a veces, pero sí. No. Se usa para lo que se puede. Así que bueno, nada, muchísimas gracias, Bryce, la verdad que... Gracias. Feliz por haber podido compartir este podcast con ustedes. Muchas gracias, muchísimas gracias. Te esperamos en el próximo episodio de Carreras Exitosas del Mundo IT. Gracias por escucharnos.